que entregaron en términos. Profe, una Sí, consulta. sí. Me dio la intriga porque Josefo nos preguntó en el grupo de que si teníamos esta semana trabajo recuperatorio o algo, pero no nos dijo por qué y nos dejó ahí con la intriga. Porque nosotros les íbamos a dar una tarea para el receso, que se las vamos a dar, digamos, pero yo no quise sobrecargar la sensación de agobio que podían tener ustedes en este final de cuatrimestre. Entonces, preferimos averiguar cuán agobiados estaban. Vimos que estaban agobiados, por eso sabemos que tienen que entregar el integrador de sociología para mañana y que tenían un integrador ayer. Tampoco es cuestión, para que se adapten a la vida universitaria, tampoco es cuestión de entregarlos así al suicidio, digamos. Pero bueno, aprovecho para decirles, les cuentan a los compañeros, compañeras, compañeros que no están hoy presentes, que al final de la segunda semana de vacaciones les vamos a dar unas consignas para que tengan realizadas para el primer práctico en el segundo cuatrimestre. Ustedes preguntaron. Fue hermosa la clase de hoy en práctica sobre teoría psicoanalítica. ¡Qué suerte! Buenísimo. Les voy anticipando que hoy vamos a dar un salto mortal del psicoanálisis a la psicología genética. Vamos a dar un salto así espectacular de los aspectos simbólicos, afectivos, vinculares, deseantes, a los más estricta y duramente cognitivos. Pero bueno, esa es la invitación de hoy. Vamos a... Lola, portate bien porque tengo mucha tarea hoy. Si se me terminan las galletas, no sé qué hago. Chiquis, última clase de psicoanálisis freudiano. Psicoanálisis freudiano a través de la mirada de Calvin Hall, que se pronuncia como un gran estudioso del psicoanálisis freudiano, y de todos modos, cuando uno lee Hall, que se ocupa del desarrollo no patológico de la personalidad, y lee Freud, que está todo el tiempo hablando de traumas, de complejos y de todo lo demás, bueno, ve una distancia. Pero vamos a creerle a Calvin Hall, es un autor reconocido, pero siempre sabiendo que Freud dedicó más tiempo al estudio de las situaciones patológicas vinculadas con la influencia de lo inconsciente en la vida cotidiana, ¿no? Él tiene, digamos, una de sus publicaciones más renombradas es Psicopatologías de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, entonces habíamos visto, por un lado, que crecer tiene que ver con la maduración, con las frustraciones tanto internas como externas, con las inadecuaciones personales y las angustias. ¿Cómo enfrentaba el yo estas situaciones conflictivas, frustrantes, dolorosas? Bueno, habíamos dicho, primero, y lo habíamos trabajado a través de las identificaciones, ¿no? Los diferentes tipos de identificaciones. Por otro lado, habíamos hablado de los desplazamientos de energía y de la sublimación, y teníamos pendiente, para terminar de trabajar en la clase de hoy, los mecanismos de defensa del yo y la transformación de los instintos
de lo que algo hemos hablado ya, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los mecanismos de defensa del yo, vamos a decir, el yo tiene una difícil función dentro de la personalidad, que es negociar entre los impulsos instintivos del ello, ¿sí? El ideal del yo y la censura moral de la conciencia moral en el super yo, y el mundo real, el mundo externo. Al cumplir con esta función, se enfrenta a peligros y amenazas. Y entonces, para zafar de esos peligros y de esas amenazas, utiliza métodos realistas, es decir, muy conectados con el principio de realidad, y otras veces utiliza formas que niegan, distorsionan, falsifican o deforman la realidad, y eso puede interrumpir el sano desarrollo de la personalidad. ¿Sí? Entonces, en estos casos, cuando se niega la realidad, cuando se distorsiona, se disfraza, se falsifica, se deforma lo real, entonces hablamos de mecanismos de defensa del yo. ¿Por qué se caracterizan estos mecanismos de defensa? Son diversos, pero todos tienen características comunes. La primera característica muy importante es que son inconscientes, porque solamente así, manteniéndose como inconscientes, pueden reducir la angustia de manera efectiva. Es decir, si el yo fuese consciente de que está usando un mecanismo de defensa, no se reduce la angustia, se acentúa, ¿sí? Digamos, el yo puede reducir la angustia a través de sus mecanismos de defensa porque no es consciente de que está operando con mecanismos de defensa, sino que realmente esos mecanismos de defensa niegan, falsifican, disfrazan la realidad. El yo vive la realidad pasada por el tamiz de sus mecanismos de defensa. El otro rasgo que comparten todos los mecanismos de defensa es que deforman, esconden, niegan la realidad y obstaculizan el desarrollo psicológico. En la medida en que un mecanismo de defensa se convierte en crónico, es decir, que ese yo no puede operar con el mundo si no es con ese mecanismo de defensa, quiere decir que está obstaculizado el desarrollo psicológico. Vamos a decir que los mecanismos de defensa son necesarios. En las primeras etapas de la vida, para proteger a ese yo infantil, que es un yo vulnerable, que es un yo que necesita protecciones, pero fíjense, si el yo no se desarrolla saludablemente, sigue necesitando los mecanismos de defensa. Y si sigue necesitando los mecanismos de defensa, no se desarrolla saludablemente. Es decir, entramos en lo que se llama un círculo vicioso. ¿Sí? Los mecanismos de defensa que se vuelven crónicos para un yo, impiden su desarrollo saludable. Y en la medida en que impiden su desarrollo saludable, siguen siendo necesarios para los intercambios del yo con el mundo. Y, nos guste o no nos guste, superarlos implica desarrollar la capacidad de tolerar la angustia. Bueno, el primer mecanismo de defensa que vamos a trabajar es la represión. Y bueno, claramente ya creo que ya lo habíamos
explicitado con anterioridad, se llama represión a la anulación de una catexia por una contracatexia. Y vamos a distinguir dos tipos de represión. Una represión primaria que impide que llegue a la conciencia un tipo de contenido que nunca fue consciente, ¿no? Y tiene que ver una vez más con esto. Calvin Hall denomina una experiencia racial, y que yo prefiero llamar social, ¿no? Impide que llegue a la conciencia una elección objetal que nunca ha sido consciente. Son barreras determinadas innatamente, consecuencia de la experiencia acumulada socialmente, y mantienen inconsciente el contenido del hecho. Por ejemplo, el tabú del incesto, ¿no? El tener relaciones sexuales y descendencia con mamá, papá y hermanos, hermanas, y se extiende un poco hacia los primos hermanos, y hay toda una historieta con los primos hermanos que es fantástica. Pero bueno, en principio digamos que el tabú del incesto está directamente vinculado con una prohibición innata, ¿sí?, a mantener relaciones sexuales con el padre, con la madre o con hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que dice el psicoanálisis? Freud tiene una concepción muy particular. Profe, disculpe, una consulta. La disculpo. ¿Usted está proyectando algo? Sí, estoy con un PowerPoint. ¿Por qué no lo ven? No. Nadie lo vio, profe. No, ¿nadie lo vio? No. Sí, nadie lo está viendo, profe. No, profe, pensé que estaba hablando sin power. Yo estoy extrañando el power. Yo estaba en modo flash escribiendo lo que la ¿Saben profe qué? Me decía. parece que, a ver, me parece que omití compartir pantalla. A ver, estoy cada vez peor, ¿no? Vieja. ¿Cómo salgo de acá ahora? No, esto avanza. ¿Cómo puedo dejar de compartir si nunca empecé a compartir? ¿Quién fue la persona que preguntó? El chat Ya te habían puede ser preguntado, que... profe. Lo habían Sí, que la preguntado parte, por el aparte, chat. en la cara, profe, se le notaba que estaba proyectando algo blanco. Sí, aparte se la veía se como le que reflejaba la tecleaba luz. algo como si estuviera pasando una diapositiva, entonces pregunté si estaban proyectando algún power, pero... Es que omití poner compartir pantalla. Y ahora no encuentro el power que estaba compartiendo. Tengo el de... Esperen, ténganme paciencia. Ténganme paciencia. Igual vamos a avanzar rápido ahora, porque ya hablé todo lo que tenía que hablar. Entonces, les paso les paso las diapos y avanzamos, ¿les parece? ¿Saben qué? Voy a proyectar y voy a echarle la culpa a los perrites que me ponen. Espérenme un cachito. Bueno. ¿Se ve? Todavía no, profe. Todavía no, profe. Creo que no puso lo de compartir, profe. Es que sí puse compartir, pero a ver, vamos A veces se tarda un poquito, pero a ver, vamos de nuevo. Es que no veo acá, yo veo el compartir. Ahí estoy compartiendo. ahí Sí. está compartiendo Susana. Ahí sí, profe, está funcionando. Y ya está. Ya está. Ahí está. Menos mal que me preguntaron, porque les digo que yo estaba re embalada, ¿no? No sé Estábamos si se notaba, escribiendo pero igual estaba en modo flash. Estaba Estaba entusiasmada. rompiendo la profe ahí. ¿Ahí ven algo? Ahí está Sí, bien. profe. Susana. Ahí está, profe. Sí, Ahí, vemos. listo. Bueno, ¿qué quieren que les diga?
Queda para el anecdotario. Yo no sé cómo estos perros tienen la capacidad de comer tanta galleta. Bueno, ya está. Bueno, entonces ahora vamos rapidito, como les decía, porque la mayor parte de las diapos ya las expliqué. ¿Ven? Ahí hago una recapitulación de cuáles son las formas de enfrentar. Yo decía, ¿cómo se desarrolla la personalidad? Bueno, a través de la maduración, los conflictos internos, externos, ¿sí? Frustraciones internas y externas, inadecuaciones personales, la angustia. Profe, Sí. ¿esto tiene que ver algo así, digamos, con la cámara Gesell cuando se hacen los interrogatorios? O... Lo que pasa es que, bueno, la cámara Gesell se le hace a los menores de edad, ¿sí? Para tratar de interpretar aspectos que por ahí los niños no son capaces de exteriorizar con toda claridad, porque son pequeños y a veces les pasan cosas que no saben que les están pasando. Y por ahí les hacen hacer dibujitos, interpretar y todo lo demás. Tiene un trasfondo psicoanalítico, sí, pero bueno. Lo que estoy explicando ahora no tiene que ver directamente con eso, ¿no? Pero sí, claro, hay una expresión simbólica de los aspectos inconscientes o de los aspectos que reprimimos para que el yo los haga más tolerables. Pero bueno, la cámara Gesell es concretamente un procedimiento policíaco, digamos, ¿no? Que, bueno, yo no soy experta. Yo Entonces soy está una más profesora, a ver, amores míos, yo soy una profesora en ciencias de la educación, que me interesan, por supuesto, los aspectos del desarrollo psicológico que se vinculan con el aprendizaje. No soy una psicoanalista. ¿Se ve la diferencia? Entonces, nunca he psicoanalizado a nadie, nunca he participado de una cámara Gesell, ¿sí? He hecho análisis toda mi vida, digamos. Creo que la primera vez que fui a la psicóloga tenía 4 años. He hecho análisis toda mi vida, entonces sé de qué se trata, pero no soy psicóloga, ni psiquiatra, soy una profesora en ciencias de la educación, que es lo que ustedes anhelan ser. Yo sé que el psicoanálisis les despierta muchas cuestiones, a mí también me las despierta, no vayan a creer que yo doy psicoanálisis igual que como doy psicología genética o enfoque sociohistórico de Vygotsky, a mí también me mueve cosas el psicoanálisis. Pero bueno, no estoy en condiciones de responderles todo lo que los inquieta. ¿Está? Sí, creo que el psicoanálisis es como, es verdad, es como los más llamativo dentro de... Tiene mucho, digamos, para uno le uno cree mismo, mucho a digamos, Freud, también. uno le cree mucho a Freud porque se ve muy reflejado en las cosas que Freud postula. Sí. Punto final. ¿Sí? Y eso que nos vamos a ver, complejo de Edipo y todo eso que tiene que ver con el desarrollo de la sexualidad, que se lo dejamos a psicología del desarrollo, que para eso es del desarrollo, ¿me entienden? Y ahí zafamos. Pero sí, claro, uno le cree mucho a Freud porque ve que mucho de lo que él postula, uno siente que lo puede ejemplificar en persona. Chicos, si me distraigo más, no empezamos psicología genética hoy, y lo cual sería para mí una gran frustración externa. Entonces, vimos que para enfrentar frustración, conflictos endopsíquicos, angustias, etcétera, tenemos ciertos mecanismos como las identificaciones, desplazamiento, sublimación, y hoy nos dedicamos a los mecanismos de defensa, que hemos dicho rápidamente que son formas de negar, distorsionar, falsificar o deformar la realidad que usa el yo en esta difícil tarea que le compete de negociar entre el ello, el yo y el mundo externo.
son inconscientes, por eso reducen la angustia, deforman, esconden o niegan la realidad y, en definitiva, si se prolongan a lo largo de la vida, obstaculizan el desarrollo psicológico, ya vamos a ir viendo en cada tipo, son necesarios en la infancia, pero si se siguen necesitando después, nos hacen caer en este círculo vicioso, ¿sí? De no se desarrolla el yo, necesito los mecanismos de defensa, pero si uso los mecanismos de defensa, no se desarrolla el yo. Y superarlos implica desarrollar la capacidad de tolerar la angustia, ¿no? Ya sos grande, bancátela. Bueno, eso significa tolerar la angustia. Represión, decíamos, la anulación de una catexia por una contracatexia. Hay una represión primaria, ejemplo paradigmático, el tabú del incesto. Y hay una represión propiamente dicha, que obliga que una idea, percepción o recuerdo dolorosos emerjan a la conciencia y establece una barrera contra cualquier forma de descarga motriz. Ay, motriz con S, me quiero. Bueno, motriz es con Z, chicos. Tipié mal, perdón. Motriz vinculada con ellos. Y lo leí varias veces y bueno. Motriz es con Z. Eso es represión propiamente dicho. Entonces hay una represión que está vinculada con unos contenidos inconscientes que nunca fueron conscientes, ¿sí? Y hay otra represión propiamente dicha, ¿no? Que entonces el tabú del incesto es represión primaria. Nunca lo tuve a nivel de la conciencia, pero si mi padre o mi madre, ¿sí?, abusan de mí sexualmente y yo no lo tengo consciente, es represión propiamente dicha. Es una percepción, un recuerdo doloroso que yo obligo a mantener fuera de la conciencia porque no lo puedo tolerar. Es intolerable. En la infancia, la represión tiene una finalidad. Entonces, esa formación de fuerzas represivas contra las catexias instintivas provenientes del ello protegen al yo infantil y permiten que éste vaya desarrollando algunos recursos y capacidades que están latentes, ¿sí? Pero si la represión se convierte en un mecanismo permanente, ¿sí?, de defensa del yo, lo que te es personalidad reprimida. ¿Cómo se caracteriza? Bueno, se anula la angustia, ¿no? Pero las personas que dependen de la represión en forma permanente tienen contactos muy limitados con el mundo y parecen estar siempre tensos, rígidos y en guardia, ¿sí? Y son incapaces tanto de manifestar alegría, como tristeza, como enojo, ¿no? Están permanentemente reprimidas. ¿Qué pasa con las catexias reprimidas? Bueno, hay una serie de posibilidades. Primero, pueden mantenerse así, reprimidas, sin influir en el comportamiento de la persona. Es decir, que están muy reprimidas. También pueden abrirse paso a través de las barreras establecidas. Es decir, está la contracatexia, pero logran encontrar alguna fisura por donde emerger. En los sueños, ¿sí? Y ahí, fíjense, ¿saben lo que dice ahí en azul? ¿Qué dice ahí en azul? No, son signos. Dice actividad onírica. Pero la actividad onírica, es decir, los sueños, emergen a través de símbolos, ¿sí? Por eso hablamos de la interpretación de los sueños. La actividad onírica no es explícita,
Algunas veces nos parece que sí, y que nosotros podemos saber qué es lo que soñamos y por qué soñamos eso, ¿no? Pero en general, digamos, los contenidos reprimidos aparecen en los sueños expresados simbólicamente. Actos fallidos, furcios, olvidos, accidentes. También pueden ser objeto de desplazamiento estas catexias reprimidas, ¿sí? Pueden recanalizarse hacia otras elecciones objetales. O pueden ser levantadas. Las barreras represoras pueden ser levantadas, y me encantó la analogía que utiliza Calvin Hall, ¿no? Cuando la energía reprimida es liberada, tiene la potencia de los niños cuando salen de la escuela. El segundo mecanismo de defensa que vamos a trabajar es la proyección. Vamos a decir que cuando la presión que ejerce el ello o el super yo provoca angustia, bueno, por supuesto la presión del ello y del super yo se ejercen sobre el yo y produce angustia, esta puede conseguir alivio atribuyendo sus motivos al mundo externo. Es una forma de negación. Es una forma de negación que lo que hace es atribuir, alguien prendió el micrófono, se está filtrando algo ahí. Es una forma de negación que lo que hace es atribuir a otras personas lo que le causa angustia a mi yo. Ya se trate de una angustia moral, es decir, proveniente del ello, un miedo al ello, o una angustia neurótica, es decir, un miedo a la conciencia moral o al superyo, a la conciencia moral. Entonces, las causas de esa angustia que resultan intolerables para el yo, se ponen en otra persona, se proyectan. Es decir, que cambia el sujeto del sentimiento. Es un intento, esto es interesante, ¿no? Es un intento de convertir la angustia moral o neurótica en angustia objetiva, es decir, la saco de mi interior, de mis conflictos endopsíquicos, y la pongo afuera, en el mundo real, donde la puedo manejar mejor. ¿Sí? Entonces, además, ¿no?, de echarle al otro mis sentimientos, de ponerle al otro mis sentimientos, aporto una excusa para exteriorizar los verdaderos sentimientos. ¿Sí? Otra forma de proyectar, que no parece tan defensiva y sin embargo lo es compartir con el resto del mundo los sentimientos que uno experimenta, ¿no? Entonces dice, la persona no pone fuera de sí el motivo de la angustia, pero lo comparte con el resto del mundo. Como yo soy feliz, yo digo, el mundo es feliz, ¿no? Como yo soy deshonesto, bueno, sí, es cierto, yo copio en los exámenes, porque al final, seamos sinceros, todos copian, ¿no? Bueno, es una forma de proyección que no parece tan defensiva, pero sin embargo lo es. El tercer mecanismo de defensa que vamos a ver es la formación reactiva. Vamos a volver a incursionar con el tema de los instintos o pulsiones, y vamos a decir que los instintos y sus derivados están distribuidos en pares opuestos. En realidad, finalmente Freud reconoce dos instintos o dos pulsiones, que son el instinto de vida y el instinto de muerte. Y de ahí se derivan una cantidad de instintos o pulsiones que tienen que ver con eso, con la vida o con la muerte. Amor versus odio, construcción versus destrucción, actividad versus pasividad, dominio versus sumisión, bondad versus maldad, ¿sí? Los instintos y sus derivados
vamos a decir, se organizan en pares. ¿En qué consiste la formación reactiva? Bueno, cuando un instinto presiona al yo, ya sea de forma directa o a través del superyo. ¿Se acuerdan que decíamos que el superyo solía aliar con el ello, ¿no? Produciendo angustia, el yo trata de contrarrestar el impulso ofensivo poniendo el acento en el instinto. Entonces, yo lo odio, pero en vez de decir o comportarme porque yo lo odio, digo y me comporto como si yo lo amo. Entonces, el instinto ofensivo queda oculto a la conciencia. ¿Cómo podemos diferenciar el sentimiento real de amor, odio o lo que fuere de la formación reactiva? Bueno, porque la formación reactiva es exagerada y compulsiva. Son adaptaciones irracionales a la angustia y gastan un montón de energía en finalidades engañosas e hipócritas, deforman la realidad, hacen de la persona algo rígido e inflexible. Entonces, la debilidad, por ejemplo, ¿no? En los varones, la debilidad, la vulnerabilidad que los hace parecer femeninos, como está, bueno, una vez más, aludiré al dominio del patriarcado, como patriarcalmente la debilidad, la vulnerabilidad es una condición femenina, ¿sí? El varón desarrolla un montón de actitudes y de formas frente a la vida que parece que refuerzan su virilidad, ¿no? Y las mujeres también, frente a la misma condena que parece pesar sobre el ser frágil, vulnerable, porque eso nos hace menos independientes, menos emancipadas, también asumimos ciertas formas, ciertas actividades que se identifican más con la masculinidad, ¿sí? Es decir, optamos por el par opuesto dentro de los pares instintivos. Otro mecanismo de defensa que trabajaremos es la fijación. A ver, el desarrollo tanto físico como psicológico se supone que transcurre por algunas etapas. Calvin Hall delimita infancia, niñez, adolescencia y adultez como las 4 grandes etapas. Cuando una persona queda estancada, ¿sí?, en una etapa sin poder pasar a la siguiente, psicológicamente hablando, decimos que ha quedado fijada. ¿Sí? Miren esta mamá que le está dando de comer en la boca al nenito, ¿sí? Miren qué contenta está la novia. Por supuesto, es una imagen exacerbada de ciertas cuestiones que por ahí las mujeres hemos experimentado, ¿no? Bueno, supongo que hay mujeres fijadas también. Yo tengo la idea de que los varones quedan más fijados en el vínculo con la madre que las mujeres, pero bueno, tiene que ver con mis experiencias personales, ¿no? Me encantó esta imagen, me pareció tan gráfica. Y aquí llamamos angustia de separación, dentro de este mecanismo de defensa, que es la fijación, lo que está operando es la angustia de separación, es decir, ese dolor intenso que se experimenta ante la posibilidad de dejar un lugar que es conocido, familiar, donde nos sentimos protegidos, un lugar cálido, en pos de algo desconocido, ¿no? Angustia de separación. Ahí puse una mujer para contrarrestar la otra imagen. Y finalmente la regresión.
habiendo llegado a una cierta etapa de la vida, para eliminar la angustia, la persona regresa a un momento en el cual se sentía segura y protegida. ¿Verdad? Quizás de las imágenes de la diapo, la más significativa para muchos de nosotros tras tres, sea la posición fetal, ¿no? Como ante situaciones de angustia que se vuelven muy dolorosas, que generan sentimientos de mucha angustia, de desgarramiento, la situación fetal, la posición fetal es como que nos retribuye esa sensación de seguridad incomparable que tuvimos cuando estábamos en el vientre materno. Igual, bueno, niños de cierta edad que se siguen chupando el pulgar, ese gordo en la cuna me mató, y ese muchachito que tiene el chupete, seguramente de una zona notable, no sé si ustedes lo... Pero bueno, eso tiene que ver con... Bueno, hablábamos de los dos grandes instintos que finalmente, o pulsiones, que reconoce Freud, el instinto de muerte y el instinto de vida. El eros, ¿sí? Y el tánatos. En realidad ahí estarían al revés, el tánatos está a la izquierda y el eros está a la derecha, y tiene que ver con la concepción que tenía Freud, relata Calvin Hall, de el origen de la vida, ¿no? Le voy a abrir a los perrites, un momentito, ya veo. Esta idea de que en el origen todo era materia inorgánica y que aleatoriamente, azarosamente, accidentalmente, a partir de ciertas combinaciones de materia inorgánica, emerge la vida. A ver, ¿han tenido química inorgánica y química orgánica en la escuela? ¿Qué diferencia la química inorgánica de la química orgánica? ¿Saben? ¿Qué elemento químico caracteriza la química orgánica? ¿No? No, profe. No. El carbono, la C. Es decir, en algún momento, ¿no?, de esa ebullición que fue nuestro planeta, hace millones y millones y millones y millones de años, se rozaron dos moléculas de no sé qué y surgió la vida. Apareció la molécula de carbono y a partir de ahí la vida. De lo cual nosotros somos una consecuencia casi accidental en el cosmos, digamos, ¿no? Entonces, Freud concibe esto como condiciones de reposo y actividad, ¿no? Entonces, si bien nosotros tenemos una pulsión de vida que nos impulsa a la vida, a las situaciones creativas, a la procreación, etcétera, etcétera, también hay un anhelo de retornar a la situación de reposo que significa lo inorgánico. Entonces, recuperemos. El ello es la sede de los instintos.
toda la energía está ahí en el lecho. Hay todo un proceso que va de las descargas reflejas, ¿se acuerdan? Que cuando la vejiga estaba llena, se abrían los esfínteres y se generaba una descarga al yo, ¿sí? De esas primeras descargas reflejas, pasando por el proceso primario basado en la identidad de percepción, pasando por el proceso secundario que hace un plan de acción y hace una prueba de realidad y desplaza energía o no, ¿sí? De las descargas reflejas al yo, administrando conflictos, angustias y frustraciones, ¿sí? Es decir, como empezamos hasta ahora, hay una serie de transformaciones que se llevan a cabo en los instintos y habíamos hablado nosotros de condensación. Es decir, la vida instintiva del bebé es muy simple, es muy sencilla. Descargas reflejas, principio primario. Proceso primario, principio del placer, proceso primario. ¿Sí? Pero la vida adulta no es tan sencilla. Entonces, casi ninguna actividad adulta está motivada por un solo derivado de las pulsiones de vida o de muerte. Seguramente son consecuencia de una fusión de instintos. Es una condensación, un complejo de motivos, respecto a los cuales se opta entre la completa satisfacción o la completa insatisfacción, ¿sí? Es decir, ante la imposibilidad de llegar a la satisfacción plena de una necesidad instintiva, el yo opta por una insatisfacción incompleta, digamos. ¿Sí? No es todo lo que yo anhelaba, pero tampoco es nada. Hay una satisfacción incompleta. Estas nuevas catexias se denominan derivados instintivos y a partir del instinto cuya descarga no se completa, se dice que está inhibido. Totalmente no, parcialmente, ¿sí? He optado por desplazar la energía y obtener una satisfacción incompleta. Ante la alternativa de no tener ninguna satisfacción, bueno, me conformo con catexizar este otro objeto, que no me garantiza la eliminación de la tensión, pero la disminuye bastante. Y entonces, perdón, me fui. Entonces, lo que hace la persona adulta, ¿sí? Las actividades, las acciones que lleva a cabo una persona adulta, son o una expresión directa de un instinto a través de una elección objetal del ello, comer, dormir, eliminar, copular. Ahí eliminar tiene que ver con la expulsión de la orina y de la materia fecal, ¿no? Evacuar, podríamos decir también. Entonces, o son la expresión directa de un instinto, comer, dormir, eliminar, copular, o son una expresión de una combinación de instintos, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos una transacción entre fuerzas impulsoras y controladoras, la jardinería, por ejemplo, ¿no? La jardinería podría explicarse perfectamente en función de la pulsión o el instinto de vida, ¿no? El cuidar, el cultivar las plantas para que crezcan, para que florezcan, para que fructifiquen. Sin embargo, ¿sí? Cualquiera que haya practicado la jardinería, y a mí me encantan las plantas, saben que las hormigas son enemigas de las plantas. Que cuando uno practica la jardinería,
mata a las hormigas y las orugas y todo aquel insecto que agrede a las plantas. Es decir que así como está presente el instinto de vida, cuando uno practica la jardinería, también está presente el instinto de muerte. Bueno, practicar deportes no es mi caso. La cocina, ¿no? Coleccionar recetas de cocina, el cocinar también tiene que ver con la pulsión de vida en la medida en que ingerir alimentos nos garantiza la vida y el crecimiento, la nutrición, todo lo demás, pero también digamos que cuando nosotros comemos pollo, carne, ¿sí? son el producto de la muerte. Incluso hay ciertas elecciones objetales respecto a la alimentación que solo comen los frutos caídos de los árboles o los animales que se encuentran muertos aunque estén en estado de putrefacción porque respetan hasta la vida de la lechuguita, ¿no? No, las artesanías también tienen que ver con la creatividad, con la vida, pero también tienen que ver con otros impulsos. Fíjense, veamos qué pasa con la pulsión del saber, que se supone que es algo que compartimos en este grupo de personas, ¿no? A ver, ¿en qué medida la pulsión del saber tiene que ver con la pulsión del poseer, ¿no? Bueno, si uno humanidades y además la docencia, será que la pulsión del poseer es débil, pero no que sea inexistente, ¿no? El saber desde el punto de vista religioso, ¿no? De las grandes verdades de la vida. El saber como altruismo, ¿no? Como ayuda al otro, el saber como genialidad, y pensaba también el saber como una forma de regresión, ¿no? El saber es una regresión en la medida en que uno es un pichoncito que se mantiene en el nido esperando que la mamá le ponga el alimento semidigerido en la boquita para empezar la metabolización. Es una forma también de interpretar la pulsión del saber. Bueno, entonces, a ver, entre el principio del placer y el principio de realidad, el desarrollo de la personalidad es el resultado de dos condiciones principales. Esto es una especie de recapitulación y síntesis. Por un lado, la maduración o crecimiento natural, que tiene que ver con el desarrollo de nuestro organismo. Y por otro lado, aprender a superar las frustraciones, evitar el dolor, resolver los conflictos y reducir la angustia. Entonces diríamos que el aprendizaje consiste en identificaciones, sublimaciones, desplazamientos, fusiones, transacciones, renuncias, compensaciones y defensas. Lo que hacemos permanentemente desde el punto de vista psicoanalítico, intentando mantener el equilibrio que el yo puede sostener en relación con el ello, el superyo y el mundo, es una sustitución de catexias instintivas por otras catexias nuevas en función de catexizar nuevos objetos. Y así termina, así terminamos nuestras clases sobre psicoanálisis. Yo estoy lista para empezar
con el enfoque piagetiano de la psicología genética, si es que ustedes no tienen preguntas que realizar, cuestiones que quieran que revisemos. Profe, la pulsación del saber era, ¿no? Pulsión, pulsión. Perdóneme. Es que me quedó la palabra, pero lo estaba asociando Hablando de furcios y de actos fallidos y todo lo demás, pulsión, no pulsación. Sí, Bueno, dígame. me quedo con la anterior power, la pulsación. Una pregunta, ¿no tiene que ver con el instinto? Sí, estamos diciendo desde el primer día que hay ahí a ver, Calvin Hall habla lisa y llanamente de instintos, ¿sí? Cuando uno lee Freud, escrito por Freud, Freud habla de pulsión. Entonces, hay ahí alguna complicación con las traducciones, ¿sí? Del alemán al castellano, a lo mejor hay una traducción. Calvin Hall, traducción del alemán al inglés, ¿sí? Y capaz que Hall hace el trabajo en inglés y alguien más traduce al español. Y entonces resulta que este concepto de pulsión, que parece que es el que usa Freud mayormente, termina traduciéndose como instinto. Pero algunos comentaristas opinan que Freud reservaba el concepto de instinto para los animales no humanos y utilizaba el concepto de pulsión para los humanos. Entonces, un poco que nosotros, que yo les propuse en las primeras clases, que usemos instinto y pulsión casi como sinónimos. ¿Sí, Diana? Sí, gracias, profe. De nada. ¿Algo más? Es decir, si ustedes leen algo de Freud, que estaría buenísimo que lean, nosotros no les damos porque nos parece mucho, lo mismo no les damos nada de leer de Piaget, porque nos parece, son autores que hay que tener un cierto entrenamiento para leerlos. Pero hay algunos textos como este que yo les decía hace rato, psicopatologías de la vida cotidiana, el malestar en la cultura, psicología del colegio, que son más accesibles. Seguramente van a encontrar que el autor habla de pulsión más que de instinto. Profe, una pregunta, ¿y por qué se le dice pulsión en vez de instinto del saber? O sea, ¿por qué se hace referencia entre ambas? Yo lo puse como pulsión del saber porque, a ver, en esto de que los instintos vienen de a pares, el instinto de conocer estaría opuesto al instinto de la ignorancia. Pero aquí en el tomo 15 de las obras completas de Freud, Freud concretamente habla de la pulsión del saber, ¿sí? La pulsión del ver y del saber, que él interpreta que se desarrolla durante la etapa anal del desarrollo de la energía sexual o libido. Pero yo no se los quiero complicar a ese punto. No sé si me entienden. Yo no quiero trabajar con ustedes las obras completas de Freud, que además tienen que ver con su ser médico, ¿no? Con su ser psiquiatra, con su ser psicoanalista. Y nosotros estamos tratando con Calvin Hall de ver cómo sería el desarrollo no patológico de la personalidad. Bien, gracias, profesor. No tengo más preguntas. No de nada. Pero él concretamente habla de la pulsión del saber, que sería
le puedo decir instinto. A mí me gusta pulsión, me gusta mucho. Lo siento, a ver, el instinto, todos los animales poseen instinto. Es decir, el comportamiento de los animales está pautado innatamente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Lola, Cuba no, me lo dieron más grande, pero Lola está conmigo desde que la destetaron. Nadie le enseñó a ladrar. Ladra porque es una perrita. Es decir, todo lo que ella, no, todo no, pero la mayor parte de lo que ella es y hace está pautado genéticamente, ¿no? Hay cosas que ha aprendido a hacer conmigo. Si yo le digo ahí quieta y sentada, ella se siente y se queda quieta, es decir, claro, ha sido adiestrada, pero una buena parte de su comportamiento, y bueno, hablemos de las hormigas, por ejemplo, ¿sí? Que son comunidades tan organizadas, que cumplen con su función, y ¿de quién les enseñó? Nadie les enseñó nada, digamos, son puro instinto, están programadas para ser hormigas, las abejas están programadas genéticamente para ser abejas, ¿sí? Los seres humanos tenemos ciertas programaciones, ¿sí? Fíjense, Freud llega a pensar que tenemos ciertas represiones que forman parte de nuestro ser, una especie. Pero una buena parte de lo que somos es producto del aprendizaje y de nuestra inmersión en la cultura. Eso lo vamos a trabajar muy, muy bonito con Vygotsky, ¿sí? Por eso a mí esto de pulsión, ¿no? me gusta más en términos de lo que son estas fuerzas del ello desde el punto de vista humano, que es animal, sí, es animal, pero también es producto de la cultura. No lo veo como instinto en el sentido de Lola, Cuba, la hormiga y la abeja, ¿no? Hay un componente en la pulsión, ¿no? En el saber. La hormiga no tiene instinto de saber, ¿sí? La pulsión del saber es típicamente humana. No parece tan instintiva, parece ya hay ahí una incorporación de lo que es cultural en la vida de los seres humanos, ¿no? Ay, no sé si se los estoy complicando mucho, pero bueno. Igual nosotros nos vamos a mantener con Hall el instinto y cuáles son, que el instinto tiene una fuente, tiene un ímpetu, tiene un objeto, un objetivo, todo desde el punto de vista del instinto. Pero vamos pensando en la idea de pulsión. ¿Mm? ¿Se lo compliqué mucho, Dayana? Un poco, pero sí se entiende. Profe. ¿Sí se entiende? Pero igual no se lo voy a pedir nunca. Lo vamos a seguir usando como cuasi sinónimo. Se lo digo porque en otras de psicoanálisis es probable que se use mucho más la idea de pulsión, ¿no? Entonces, no sé si son sinónimos estrictamente, son cuasi sinónimos, pero no es lo mismo el instinto animal que la pulsión desde el punto de vista humano. Hay ahí, a ver, hay una pulsión de reconocimiento social fuerte, ¿no? En nosotros, que no lo tienen muchas especies animales. Y si no tuviésemos esa pulsión del saber y esa pulsión del reconocimiento social, probablemente no estaríamos en la universidad. No hay muchas, digamos, hay hormigas en la universidad, pero andan ahí comiendo pastito, que es lo mismo que hacen en otros lugares. No tienen pulsión del saber.
¿Está? Bueno, si está, ¿algo más? ¿Alguna otra intervención, pregunta, inquietud? Igual no se termina el mundo, ¿no? Es cierto que durante las 2 semanas de receso no voy a entrar en mis horarios de consulta, pero las consultas siguen después. Bueno, ¿está? Chicos, Sí, profe. chicas, chiques, ¿sí? Sí. Bien. Pará, estoy cometiendo el mismo error de hace rato. Estoy abriendo el Power sin poner compartir. Ahí está. Bueno, entonces, fíjense No, que profe, vamos... no se ve. Pero porque ahí estoy así, no se asusten. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno. Bueno, vamos a empezar, vamos a hacer una introducción a la psicología y epistemología genética. Lo cual nos plantea un esfuerzo importante en términos de sintonizar una nueva lógica del modelo, ¿no? Porque como les decía hace rato, estamos pasando de una concepción del sujeto como sujeto de deseo, como sujeto que se vincula a través de sus intentos por alcanzar el placer y eliminar el dolor a través de un yo que ahí hace transacciones, pasamos a una concepción cognitivista, ¿no? Es decir, a Piaget no le va a importar el sujeto deseante, ni las pulsiones, ni los instintos. Sin embargo, a pesar de la diferencia en las lógicas que necesitamos asumir para comprender ambos modelos, fíjense que tienen algunas cuestiones en común que son importantísimas, porque Piaget sostenía que no existía algo que pudiésemos llamar psicología general, pero que si pudiese concretarse una psicología general, sería una complementación entre psicoanálisis y psicología genética. Tienen en común ambas concepciones que, más allá de lo directamente observable y comprobable, arman todo un entramado conceptual que permite explicar lo que es observable, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de instintos, frustraciones, catexias, contracatexias, lo que tenemos son conceptos que permiten explicar los comportamientos que uno puede observar de los sujetos, ¿sí? Bueno, la psicología genética hace lo mismo, nada más que circunscribe sus explicaciones a los aspectos estrictamente cognitivos. Es más, vamos a hablar de cuestiones estrictamente epistemológicas. ¿Qué tenemos en la carátula de nuestro Power, de nuestro primer Power de psicología y epistemología genética? Conceptos. Una variedad de conceptos que tendremos que trabajar, que hacer objeto de nuestra apropiación en términos significativos. ¿Cuál es el origen de la psicología genética? Bueno, cuando empezamos a trabajar el conductismo, el origen del conductismo estaba vinculado al anhelo de cientificidad, ¿no? De lograr un conocimiento
efectivamente conocimiento científico sobre el comportamiento de los seres vivos. Cuando trabajamos psicoanálisis, bueno, cuando trabajamos primero la teoría de la Gestalt, tenía que ver con profundizar el estudio de los procesos mentales, pero fundamentalmente había ahí una cuestión referida al movimiento aparente, en términos de percepción. El psicoanálisis tenía en su origen cuestiones médicas, ¿no?, vinculadas a la cura de la neurosis y de la histeria. ¿Cuál es el origen de la psicología genética? ¿Qué tipo de problema está inquietando a Jean Piaget cuando inicia sus investigaciones? Bueno, veamos, vamos a ir trabajando parte a parte. Vamos inicialmente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de epistemología? ¿Sí? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de un problema epistemológico? ¿Por qué puede afirmarse? Miren qué preguntita. ¿Por qué puede afirmarse que la psicología genética no surge de problemas psicológicos, pero sin embargo es una psicología? Aguántenme un cachito. ¿Qué pasa, Lola Tuba? Vengan acá. ¿Qué pasa? Vamos adentro. Toma. Ven, toma. Vamos. Bueno, estaba en esta pregunta. ¿Por qué puede afirmarse que la psicología genética no surge de problemas psicológicos, pero sin embargo es una psicología? Lo ponemos en forma de pregunta, porque en el material que ustedes tienen para trabajar está en forma de afirmación. Es decir, la psicología genética no surge de problemas psicológicos, pero sin embargo es una psicología. Y si no surge de problemas psicológicos, ¿de qué tipo de problemas surge? Bueno, la psicología genética no surge de problemas psicológicos, surge de problemas epistemológicos. No sé por qué me viene esta diapo. Bueno, vamos a esta primero, no sé por qué me quedó la otra antes. ¿Qué es un problema epistemológico? Podemos definir un problema epistemológico como una interrogación. Un tema que inquieta a los científicos y filósofos de la ciencia porque se presenta como una incógnita a ser develada. Se trata de algo que no se muestra de manera evidente, es decir, algo que no es explícito, que llama a la reflexión, que produce reflexión, que busca explicaciones. No sobre los contenidos de las disciplinas, no sobre los contenidos de la matemática, sobre los contenidos de la física, no, sino acerca de los procesos de constitución, de sus reglas de producción y validación. Es decir, nosotros tenemos como dos ejemplos, ¿no?, de cuestiones epistemológicas que ya hemos trabajado. Por un lado hemos hablado de la concepción epistemológica del conductismo, que era el positivismo, que planteaba en relación con la producción del conocimiento científico ciertos requisitos que debían cumplirse para que lo que se producía
para lo que se produjera era ciencia y no otra cosa. Tener un objeto observable, usar el método científico de observación y experimentación, bla, bla, bla. Por otro lado, la fenomenología, que era la concepción epistemológica de los teóricos de la Gestalt, que entendían que el conocimiento científico era producto de aquello que se presentaba ante la conciencia del sujeto cuando éste lograba deshacerse, ¿sí?, de preconceptos, teorías previas, prejuicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, lo que vemos es eso. Una pregunta, ¿cómo se produce el conocimiento científico? ¿O qué es el conocimiento científico? A ver, la epistemología se ocupa de aquellas cuestiones relativas a la ciencia que inquietan a los científicos y a los filósofos de la ciencia. Espérenme que como me quedó... Bueno, entonces... me quedó ahí una diapo en el medio, que no sé si va antes, después o cuándo, pero bueno. Jean Piaget tiene algunas objeciones respecto a lo que era la epistemología de su época. Básicamente el positivismo, ¿no? Era la epistemología hegemónica en ese momento. Aunque por supuesto que Piaget también sabía de fenomenología, ¿no? Porque él hizo una residencia con los teóricos de la Gestalt, ya vamos a ver eso. Pero él tiene una serie de objeciones con respecto a lo que se iba desarrollando desde el punto de vista epistemológico en su época. La primera crítica que tiene es por la forma en que la epistemología clásica se interroga acerca de la ciencia, preguntándose qué es el conocimiento o qué es el conocimiento científico. ¿Qué es lo que va a decir Piaget al respecto? Que esta forma de preguntar es una pregunta que apunta a la naturaleza misma, a la esencia del conocimiento, y que por lo tanto no admite sino una respuesta de índole filosófica, ¿sí? Como las respuestas que dan Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, que se han sentado en sus escritorios de filósofos a intentar responder qué es el conocimiento, qué es la ciencia. Entonces, la segunda objeción tiene que ver con que la epistemología o los epistemólogos clásicos tradicionales realizan enunciados psicológicos de forma puramente especulativa. Es decir, esos enunciados que formulan no están basados en investigaciones, sino que es pura especulación filosófica, ¿sí? Producto de la mera reflexión privada particular del filósofo. Aquí lo expresamos diciendo, en cierta forma vinculada a lo anterior, a esa pregunta esencialista acerca de qué es el conocimiento, toda vez que se alude a la experiencia, empirismo, o a la razón, racionalismo, o a una modificación en la percepción del mundo
se refiere a unas maneras de pensar o comprender que forman parte de la actividad cognitiva humana. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué decía Descartes? Les invito a ver las clases preliminares que están en el aula virtual, donde se habla de la psicología precientífica. Ahí está la concepción cartesiana, ¿no? Descartes, ¿qué hacía? Descartes procedía a través de la duda metódica y dudaba de todo, dudaba de los sentidos, dudaba de lo que soñaba, dudaba de todo, hasta que concluye: pienso, luego existo. Cogito ergo sum. ¿Sí? Cuando dice la certeza de que existo está fundada en que pienso, bueno, ahí hay un enunciado psicológico. Porque el pensar es un proceso psicológico. Es un proceso de conciencia. Ahora, cuando Descartes dice cogito ergo sum, pienso, luego existo, es porque se puso a hacer entrevistas con diferentes sujetos de conocimiento, pruebas, test. No, en absoluto. Lo hizo sentado en su escritorio, al lado de su chimenea, al calor del fuego, pura privada, pura reflexión filosófica. ¿Sí? Entonces, ¿qué le inquieta a Piaget? Que la epistemología, que es una disciplina que reserva para sí el derecho a decir qué conocimiento es científico y qué conocimiento no lo es, ella misma no es una disciplina científica. Es especulación filosófica con todo el respeto que nos merece la especulación filosófica. La tercera objeción es que la epistemología se ocupa exclusivamente de los aspectos vinculados a la ciencia. ¿Qué requisitos debe cumplir un conocimiento para ser considerado científico o para ser considerado otro tipo de conocimiento? Es decir, que se dedica a establecer, dictaminar, especificar cuáles son las normas, reglas o aspectos formales que debe cumplir un conocimiento para ser considerado científico, y, una vez más, formulados desde la reflexión privada, no basados en una experimentación científica. Y entonces deja de lado los aspectos fácticos del conocimiento. Ahí vamos. Piaget siempre trabaja contra teoría, es decir, siempre está refutando, contraargumentando lo que otros teóricos, otros epistemólogos han planteado. Ahora, una de las originalidades de la propuesta piagetiana es el cambio de la manera de formular la pregunta. Decíamos, ¿qué es el conocimiento? Es una pregunta demasiado esencialista desde el punto de vista de Piaget. Entonces la modifica. Modifica la forma de preguntar sobre el conocimiento y entonces va a preguntar, ¿cómo se deduce? ¿Cómo se construye el conocimiento científico? Entonces, de pasar de la pregunta de ¿qué es?, que me invita a caracterizar el conocimiento. A ver, si yo me pregunto ¿qué es el hombre? Hay tantas respuestas. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la existencia? ¿Ven que son preguntas que remiten a la reflexión filosófica? En cambio, cuando yo pregunto ¿cómo?, puedo ir a ver cómo. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se produce el conocimiento? ¿Cualquier conocimiento? No, el conocimiento, es decir, ¿cómo es esa transición de un conocimiento a otro conocimiento más válido? ¿Cómo se pasa de un nivel de conocimiento menos válido a un nivel de conocimiento más válido?
¿Qué se propone entonces Piaget? Hacer una epistemología científica. Se propone construir una epistemología no especulativa, ¿no? No exclusivamente filosófica, sino plantear un dispositivo experimental que posibilite el enunciado de unos postulados epistemológicos que den cuenta de cómo se produce el conocimiento, cómo se construye el conocimiento científico. Entonces, por un lado, una epistemología no especulativa, sino basada en una investigación científica. Por otro lado, y en concordancia con el puntito que una epistemología que no atienda solamente a los aspectos normativos, es decir, a los requisitos que debe cumplir un conocimiento considerado científico, sino que atienda a los aspectos fácticos, a los aspectos de hecho. Déjenme que vea que sigue. Bueno. Me quedó ahí una diapo en el aire, pero la voy a retomar después del receso. Vienen entonces las 3 tesis básicas de una epistemología genética que formula José Antonio Castorina, que es el autor con el que vamos a trabajar. Piaget es un autor difícil de leer directamente. Castorina es un compatriota que ha estudiado en la propuesta piagetiana, y con él vamos a confiar en que él nos muestra un Piaget muy preciso, muy poco interpretado, digamos. Es un buen facilitador de Piaget, José Antonio Castorina, y Castorina enuncia estas 3 tesis básicas de la epistemología genética que de alguna manera condensarían lo que les he estado diciendo hasta ahora. La primera es que la epistemología genética es inseparable de la ciencia, ¿sí? Es decir, que cuando yo pregunto cómo se construye el conocimiento, no estoy hablando de cualquier conocimiento, estoy hablando de cómo se construye o cómo se produce el conocimiento científico. ¿Sí? Es decir, la primera tesis lo que dice es que esta pregunta piagetiana se basa en la construcción del conocimiento científico, pero además porque tiene el supuesto de que hay... ¿me escuchan bien? La profe Fabiana me dice que me escucha muy entrecortado. Sí, profe, Más o se menos. la escucha bien. Se la escucha bien, pero por momentos, digamos, pero no se dificulta, digamos, igual. Yo Bueno. sí escucho bien. Pero Entonces sí se escucha. Debe tener que ver con la internet de cada uno. Bueno, tampoco voy a hacer una defensa de mi internet, que por ahí no es tan buena, pero bueno. Entonces, cuando hablamos de epistemología genética desde el punto de vista de Piaget, hablamos de la construcción del conocimiento científico. Porque además para Piaget, ¿sí?, no hay discontinuidad entre los conocimientos naturales que nosotros vamos construyendo desde que empezamos a conocer el mundo y el conocimiento científico. Cuando el científico entra al laboratorio ya profundizaremos esto. Además, la segunda tesis, que es sobre lo que venimos poniendo más énfasis, es que en la psicología genética estas cuestiones epistemológicas están siendo reformuladas de tal forma que ya no se consideran de manera puramente filosófica,
¿sí? Es decir, no quedan libradas a la especulación privada, sino que vamos a ver cómo armamos un dispositivo experimental que nos permita ver cómo se construye el conocimiento en esa forma de proceder que el sujeto que conoce tiene de llevar adelante sus procesos intelectuales. Ni de modo exclusivamente normativo, no solamente vinculado con los aspectos normativos. Seguimos con la segunda tesis. Implica una actividad lógica, un examen lógico de las normas que se dan los sujetos, es decir, cada uno de ustedes, naturales o científicos, ¿sí? Es decir, las normas que se dan los sujetos, y un examen acerca de la génesis de los conocimientos. Por eso hablamos de una epistemología genética. Esto obliga a un estudio empírico, fáctico, de la constitución de los conocimientos. Y la tercera tesis es que una epistemología de estas características que acabamos de enunciar debe utilizar una metodología científica. No confundir con el método científico como lo vimos en el conductismo, una metodología científica. ¿Qué necesito que tengamos en cuenta? Primero, que para Piaget hay una continuidad entre el pensamiento natural y el pensamiento científico, no hay un corte, ¿sí? No es que el biólogo, porque Piaget era biólogo, no es que el biólogo cuando entra al laboratorio se saca el chip de persona que anda haciendo compras y todo lo demás y se pone el chip de científico, no. Hay una continuidad entre el pensamiento natural y el pensamiento científico, y hay una continuidad funcional entre la vida y el pensamiento. Esa tesis necesita que la trabajemos mucho más, ¿no? Su interés en los aspectos fácticos, además de los aspectos normativos de la ciencia, los aspectos fácticos, es decir, los mecanismos intelectuales que se ponen en juego a la hora de producir conocimiento. La importancia de los aspectos normativos, es decir, una buena epistemología tiene que ocuparse de los aspectos normativos, pero también de los aspectos fácticos. ¿Y cómo vamos a lograr entrar a mirar cómo se produce el conocimiento? Bueno, Piaget encuentra que los niños proceden de forma similar a los científicos cuando intentan explicar el mundo que los rodea. Formulan hipótesis, las justifican, las contrastan con la realidad, eventualmente pueden advertir si hay error en sus hipótesis y si toman conciencia del error, pueden reformular total o parcialmente esas hipótesis. Comparación que no implica identidad, porque bueno, el científico, a diferencia de los niños, tiene oficio de científico, se dedica a explicar el mundo, construye hipótesis explícitamente y conscientemente, y sabe que está haciendo ciencia y que para ello existen unos métodos y unos instrumentos, digamos que hay una analogía pero no una identidad. ¿Qué es lo que estamos afirmando en esta comparación o en este poner a los niños como pequeños científicos? Que el mecanismo por el cual los niños y los científicos arman sus teorías, a pesar de las diferencias, es un mecanismo análogo. La comparación es exclusivamente funcional. ¿Sí? Entonces, Piaget, ¿qué va a hacer? Va a armar un dispositivo experimental para tratar de acceder fácticamente a la forma en que los niños construyen su conocimiento acerca del mundo cuando se enfrentan espontáneamente a un objeto de conocimiento, no cuando van a la escuela y la maestra les explica cómo es el conocimiento del mundo, ¿no? Cómo es el conocimiento matemático, cómo es el conocimiento de la... No. ¿Por qué caen los cuerpos? ¿Por qué flota un corcho? ¿Por qué llueve? ¿No?
cómo explican los niños espontáneamente estos objetos de conocimiento? Ahí va a indagar Piaget para ver cuáles son esos mecanismos intelectuales que se ponen en juego. Entonces, Castorina, cuando ustedes lean el material, verán que lo sintetiza en 4 aspectos. Primero, hipótesis, que es el intento de explicación. Segundo, la justificación, es decir, el modo en que los niños sostienen sus hipótesis. Aún siendo erróneas, las sostienen, las justifican y las mantienen hasta cierto punto. Eso ya lo vamos a ver. Modo de cambiar las hipótesis bajo ciertas condiciones, es decir, cuando el sujeto ve que hay error en su hipótesis, a partir del conflicto que descubrir el error de su hipótesis le genera, puede reorganizarla. Direccionalidad en la marcha, lo cual permite explicar una secuencia en el desarrollo que se traduce en estadios. Nosotros no vamos a estudiar los estadios, se lo dejamos a la psicología del desarrollo. Vamos a tratar de responder a la pregunta acerca de cómo se conocimiento científico. Y entonces, finalmente, para ir cerrando esta presentación preliminar de los aspectos de Piaget, ahí encontramos una serie de categorías, ¿no? Categorías científicas que han sido objeto de estudio fundamentalmente de las matemáticas y de la física. Tengo un estornudo que me da vuelta por la nariz. ¿Sí? En su derrotero intelectual, Piaget visita en París a la Escuela de Filosofía de la Ciencia Histórico-Crítica, que está haciendo en ese momento un relevamiento de las principales categorías científicas dentro del campo de las matemáticas y de la física: número, tiempo, peso, cantidad, velocidad, volumen, causalidad, espacio, ¿sí? Y ¿por qué los ponemos ahí en este momento de cierre del cuatrimestre? Porque cuando Piaget se pregunta cómo se construye el conocimiento científico, lo que va a tratar de hacer es ver cómo los niños construyen estas categorías, que son categorías de la ciencia, ¿sí? Cómo se van armando, ¿sí?, estos conocimientos de procesos intelectuales de los niños. Es decir, cuando él pregunta cómo se construye el conocimiento científico, no se está preguntando sobre cualesquiera categorías que a nosotros se nos ocurran, sino sobre estas categorías puntuales que él extrae del listado de conceptos o categorías que los filósofos de la ciencia histórico-crítica están trabajando en ese momento, ¿no? Y bueno, si usted quiere saber cómo sigue esto, no se pierda la teoría del 29 de julio de Psicología y Aprendizaje, donde seguiremos profundizando sobre estos temas de psicología genética. Los dejé mudos, mudas, mudes. Bueno, profe. ¿Quién habló? ¿Qué? No estaba No, teniendo, estaba está leyendo. bien. Está bien, bueno, ven que entramos en un modelo que es totalmente distinto al que estamos dejando, ¿sí? Seguramente psicoanálisis es un enfoque que les resultó mucho más atractivo, pero bueno, la nueva temporada sale, ¿qué sale opening? ¿Qué quiere decir eso?
No, nada, es algo como una canción de entrada en las series así, animadas o en Sí, bueno, las de entramos a una nueva temporada, no tengo ninguna duda. De todos modos, no pretendo ni mucho menos que haya quedado todo clarísimo de esta primera presentación. De hecho, pienso usar el mismo Power en la primera clase eh, del segundo cuatrimestre, condiciones, y sí quiero que quede anunciado que terminando la segunda semana de receso, les vamos a hacer una propuesta de trabajo para que la tengan lista en las primeras clases prácticas de la primera semana, 27, 28 y 29, para que trabaje. Se las vamos a mandar al finalizar la segunda semana para que tengan un tiempo para distraerse, pero tampoco queremos que se les enfríen las neuronas, ¿no? Entonces, hay que mantenerse activos. Bueno, ¿algún aporte, alguna duda? ¿Quieren decir algo? Que descanse, profe, se lo merece. Sí, ustedes también descansen, ya les van a ir llegando a los que les faltan las devoluciones del recuperatorio. Quedar libres en la materia no significa la muerte de nadie, la asignatura se puede rendir libre perfectamente. Ustedes pueden seguir entrando a las clases, no esperen el seguimiento de los docentes, porque si estando en condición de libres no pueden esperar el seguimiento de los docentes, pero pueden entrar en las clases. La universidad pública es así, nadie, digamos, las clases son públicas, y además pueden, en la medida en que vayan realizando las lecturas, acceder a las clases de consulta y prepararse para rendir en condición de libre. Si no se sienten seguros, segures para rendir en condición de libre, pueden recursar el año que viene. Solo recuerden que para recursar el año que viene tienen que volver a inscribirse por materia, que la inscripción automática es solo para ingresantes. Recursantes tienen que inscribirse por materia. Es decir, hay una serie de atenciones que ustedes tienen que tener, que por eso también un poco los maltratamos, ¿no? Cumplan con los requisitos, cumplan con las pautas, cumplan con los horarios, cumplan, porque la universidad se trata de cumplir. Estén atentos. Ahora, por ejemplo, para el primer práctico de psicología genética, que llegará sobre el final de la segunda semana de receso, estén atentos. Les va a llegar, van a llegar en los grupos de WhatsApp, van a estar en el grupo de Facebook, va a estar en el aula virtual, pero ustedes son los que tienen que estar atentos. Atentos a las consignas, atentos a las devoluciones, atentos a los plazos. Si a ustedes se les vence la inscripción por materia, si quieren recursar psicología o sociología o lo que sea, no lo van a poder hacer. No pueden recursar, digamos, van a quedar como libres y van a seguir teniendo que rendir. No es la muerte. Yo terminé mi carrera rindiendo, casi todo el quinto año lo rendí libre. Yo nunca pude estudiar sin trabajar, y cuando estaba en segundo año tuve mi primer de 4 hijos, perdí unos gemelos, perdí otro embarazo. La vida se complica, chicos. Uno hace lo que puede. Yo he rendido libre un montón de materias. Nadie se muere por rendir libre. ¿Sí? Y en psicología y aprendizaje no nos espantamos porque la gente rinda libre, ni creemos que cursar es, pero regular o libre. Chicos, lo que no se negocia es el nivel académico. Estudiar, hay que estudiar. El desempeño tiene que ser de nivel universitario, libre o regular.
¿sí? Estudiar, hay que estudiar. Dejen de buscar atajos, ¿sí? Tratando de buscar en internet las respuestas. Tienen que estudiar la bibliografía de la cátedra. Puede que en internet haya cosas maravillosas, ¿sí? Pero ninguno va a probar yendo al rincón del vago. Trabajen la bibliografía de la cátedra. Si hay dificultades para la comprensión, vengan a la consulta. Bueno, nada, ya estoy empezando a renegar de nuevo. Descansen, que terminen muy bien su integrador de sociología para entregar el sábado. Después relájense, pero no tanto, y estén pendientes de que les vamos a mandar las consignas para el primer. No sé qué quiere decir esa grita que pusieron en el bueno, no importa. Estén pendientes de las consignas para el primer práctico de psicología genética y confíen en nosotros, confíen en que cuando les decimos lean esto, es lo que mejor que tenemos para ofrecerles, que cuando les proponemos este práctico es porque creemos que les va a generar comprensión, y bueno. Y bueno, felices vacaciones, nos vemos el 28, tendría yo mis primeras consultas. No. El 27 tendría, y el 29 nos vemos en el primer teórico del segundo cuatrimestre. Que estén bien. Profe, una pregunta. No reniegue, profe, me dicen, no, está en mi naturaleza. Renegar está en mi naturaleza, cada vez más. Sí, ¿qué me decían? ¿Marcela? No, yo. Una pregunta. A ver, como yo estoy libre, ¿tengo que hacer los prácticos siguientes que vienen o no? Usted puede hacer los prácticos para usted, el profesor no se los va a revisar. Bien. Ah, y otra cosa, si digamos yo tengo que rendir libre o quiero recursar, si es que decido recursar, de todas maneras sigo libre, ¿no? Cuando recurses, ¿seguiría siendo libre o vuelvo a hacer de nuevo la materia y todo? Porque no me quedó claro. Recursar es eso. Recursar es volver a cursar. ¿Sí? Usted puede preparar la materia. Ah, ya está aprobado el programa. Así que, ay, bájate. Ya está aprobado el programa, así que mañana se los pongo en el aula. Se los pasamos por WhatsApp y por Facebook. Ayer no, antes de ayer, en la reunión de consejo directivo se aprobó el programa. Entonces usted, con el programa, ¿sí?, empieza a preparar la materia, y en diciembre se presenta y la rinde. Es decir, va viendo, en el aula va a estar todo el material bibliográfico, todo. Y usted puede entrar a las consultas, bueno. Y se presenta y rinde y aprueba. Ahora, si va a recursar, se tiene que inscribir por materia el año que viene, ven en el calendario académico cuál es el periodo de inscripción por materia, y usted vuelve a cursar. ¿Se ve? Es decir, y vuelve a rendir el primer parcial, y si le va mal el recuperatorio, digamos, empieza de nuevo la materia. Eso es recursar, volver a cursar. ¿Sí? Sí, entendí ya. Gracias, profe. Profe, ¿sabe si el profe Santiago terminó de corregir? Porque a mí todavía no me llegó nada. No, los dos siguen corrigiendo. A Flores, ¿por qué Flores me suena? Me suena que lo vi yo. Flores, a ver, espérenme. Que ya me fui. Igual yo al recuperatorio le tenía que mandar al profe Santiago, igual se volvieron a no me dividir. tenía que mandar a mí, yo tenía... No. Flores Analía, no, es otra persona. No. Hoy Santiago temprano me dijo que le faltaban todavía 30 trabajos, mirar, así que debe ser que el suyo está ahí.
Bien, gracias. Santiago tenía como 100 trabajos 100 recuperatorios. Ha ido mucha Bien. gente a recuperar. La verdad es que la gente que aprobó en primera instancia es muy poquita. Así que digamos que el trabajo se nos agregó muchísimo, mucho laburo. El profe dijo que hoy hasta las 22 termina de corregir. Está bien. Ténganle Perdón. paciencia. No, está Profe, bien. el Sí. profe Santiago explicó hoy en su clase que él va a corregir hoy hasta horas 22. A los que les llegue la devolución es porque les terminó de corregir. A los que no les llegue, que esperen hasta regresar de las vacaciones, porque él se iba a tomar las vacaciones a partir de las 22. Para que no esperen si no les llegó hasta esa hora. Se aprueba con 6. Bueno, ya voy a hablar con Santiago, él no me dijo eso a mí. Me dijo que hoy corregía hasta terminar, pero bueno, ya voy a hablar con Santiago. Profe, Raquel Sí. Martínez, ¿ya me corrigió el trabajo? Porque la verdad, como entré tarde por problemas de conectividad, quería saber si ya había logrado corregirlo. El suyo sí lo corregí yo, ¿no? Raquel. Sí, profe, sí, el mío sí lo corrigió. Sí, me acuerdo porque se llama igual que como se llamaba mi mamá. Martínez Raquel. Y sí, ya le tengo que haber hecho la devolución, Raquel. No, profe, no llegó la devolución. Me fijé en spam, tampoco estaba. Yo soy muy capaz de... Está aprobado su recuperatorio. Soy muy capaz de tenerlo entre los borradores, digamos, haber hecho todo, pero no haberlo mandado. De todos modos, bueno, ya se lo voy a mandar porque quiero que vea la... Pero está aprobado su recuperatorio. Pero ya me fijo qué pasó con la devolución. Gracias. No, de Buenísimo, nada. muchísimas gracias, profe. Que tenga buen descanso. En notas si se aprueba. Bueno, chicos, felices vacaciones. Chao, nos vemos. Igualmente, profe. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego.